La mujer que me ayudó a criar a mi hijo terminó traicionándome con él dentro de mi propia casa. Instalé cámaras escondidas para descubrir la verdad, pero jamás estuve preparado para las escenas que encontré. Ese día perdí a mi esposa y a mi hijo. Esta es mi historia. Híjole, Está cañón. va a estar fuertísima la historia. Fuertísima. A mí la verdad es que sí me encantaría saber quién de allá afuera en el mundo se atrevería o podría perdonar una traición así de fuerte. Pues a ver, ¿qué opinen? Imagínate que a ti te podría pasar. ¿Cómo? Tú tienes una mujer y tienes hijos, aparte de esa mujer. ¿Qué me estás diciendo? Imagínate. Tú estaría perfecto que te pusieras en el papel. ¿Qué harías tú? Bueno, yo sé que voy a instalar cámaras ahora. Exacto. Ay, no, yo no puedo ni me imagino algo así, pero ha de estar terrible esa situación. Por favor, ustedes comenten, compartan, díganos qué harían en esta situación y por favor escuchen la historia hasta el final. Y ahora sí, ahí vamos. Yo soy Lady Diana y así comienza esta gran historia. Dice, la madre biológica de mi hijo se fue cuando él tenía 5 años. Un día dijo que necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma y nunca volvió de verdad. Durante los primeros meses llamaba ocasionalmente. Hacía promesas y después desaparecía otra vez. Mi hijo se sentaba cerca de la ventana esperando que ella fuera a recogerlo. Yo tenía que inventar excusas para no decirle directamente que su madre había vuelto a olvidarse de él. Wow. A esa edad no entendía de abandonos ni de problemas entre adultos. Pensaba que ella se había marchado porque él se portaba mal. Yo traté de hacerme cargo, pero no voy a mentir diciendo que todo lo hice bien. Trabajaba muchas horas y llegaba agotado. Había noches en que cenábamos comida recalentada porque de verdad no me quedaban fuerzas para cocinar. Tenía que dejarlo con mi hermana o con alguna vecina encargado mientras yo trabajaba. Siempre cargaba con la culpa de no darle suficiente atención, pero también sabía que si no trabajaba no tendríamos dónde vivir. Pues sí. Pues sí, es que si nada más vives con un papá o una mamá y tiene que trabajar. Y a Pues veces ahí- tienen que trabajar mucho tiempo extra porque hay que recompensar por la parte que no está cooperando. Sí, claro, está difícil. Bueno, dice, fue en esa etapa cuando conocí a la mujer que después se convertiría en mi esposa. Ella no entró a nuestra vida queriendo imponer reglas ni obligando a mi hijo a quererla. Se acercó poco a poco. Lo ayudaba con sus tareas, le preguntaba cómo le había ido en la escuela y jugaba con él durante horas. Cuando él se enfermaba, ella se quedaba a su lado mientras yo trabajaba. Nos casamos cuando mi hijo tenía 8 años. Él participó en la ceremonia y apareció en todas las fotografías. Mi esposa siempre decía que no se había casado solamente conmigo, sino con los dos, porque entendía que mi hijo era la parte más importante de mi vida. Qué padre. Sí. Con ella no tuve hijos y con el tiempo ella comenzó a decir que no necesitaba ser madre biológica porque ya tenía un hijo al cual amar. Qué padre. Bonito, ¿no? Sí. Pero entonces no entiendo. O sea, ¿en qué momento pasamos a la parte de la traición? Ay, no. Parece que se casaron a los 8, el niño fue creciendo y le gustó lo que estaba creciendo. Ay, Dios mío. Todavía recuerdo el día en que mi hijo la llamó mamá por primera vez. Estábamos cenando y le pidió que le pasara algo diciéndole esa palabra. Cuando se dio cuenta se quedó callado y se puso rojo. Ella no dijo nada en ese momento, pero después se encerró en el baño a llorar de la emoción. Claro. Yo la abracé y le agradecí por quererlo tanto. Ahora, cuando recuerdo esa escena, siento un vacío difícil de explicar. Ella estuvo presente durante toda su infancia. Lo llevaba a la escuela, asistía a las reuniones, preparaba sus cumpleaños y lo acompañaba al médico. Cuando llegó a la adolescencia, se convirtió en su confidente. Mi hijo le contaba cosas que conmigo no se atrevía a hablar. Ella conocía a todas sus novias, sabía cuando estaba triste y entendía su carácter mejor que yo. Pues es algo común, ¿no? Que la mamá envuelta en el hijo, aunque Sí, sea puede ser. madrastra, ¿sabes? Toma esa Sí, posición. lo cría desde niño, pues obviamente van formando un vínculo. Sí. Y en este caso fue un vínculo bonito, porque sabemos de otras historias que hay madrastras que, o mamás también, malísimas. Sí. Pero bueno, en este caso fueron formando un vínculo bien bonito, se ve. Dice, yo era el padre estricto. Quería que aprendiera a trabajar, que respetara las reglas y que no creciera pensando que todos debían resolverle la vida.
Mi esposa, en cambio, siempre lo protegía. Si yo lo castigaba, ella buscaba reducirle el castigo. Si sacaba una mala calificación, ella lo excusaba. Si yo le exigía que trabajara durante las vacaciones, ella me acusaba de presionarlo demasiado. O sea, lo consentía mucho la mujer. Pues es que también como que en el papel de una mamá y un papá normalmente hay un policía bueno y un policía malo. Ujú. Y así es, Ujú. así está bien. Tuvimos muchas discusiones por eso, pero nunca sospeché nada extraño. Para mí ella solo era una madre demasiado protectora. Mi hijo se enamoró y se fue de casa cuando tenía como 20 años. Consiguió un empleo, se mudó con su novia y comenzó a vivir su propia vida. Mi esposa lo extrañaba mucho. Su habitación permaneció intacta durante meses. Ella hablaba con él diariamente y siempre preguntaba si ya había comido, si necesitaba dinero o si se encontraba bien. 3 años después, su relación terminó. Su novia lo dejó por otro hombre y él perdió el empleo casi al mismo tiempo. Regresó a nuestra casa, completamente derrotado. Llegó con varias maletas, sin dinero y con una tristeza que preocupaba. Le dije que podía quedarse el tiempo necesario, pero que debía comenzar a buscar trabajo y ayudar con algunos gastos en cuanto tuviera ingresos. ¿Sí? Pues sí, porque ya es un adulto. No, y también es que así que se hace, le Claro. echan la mano, pero hay responsabilidad. Claro. Mi esposa se molestó por la forma en que se lo dije. Aseguró que no era momento de ponerle condiciones, porque acababan de destrozarle el corazón. Yo le expliqué que no trataba de echarlo, sino de evitar que se hundiera más. Sin embargo, desde ese momento comenzó a defenderlo de cualquier cosa que yo dijera. Ella volvió a tratarlo como cuando tenía 10 años. Le cocinaba todo lo que le gustaba, le lavaba su ropa, limpiaba su habitación y se quedaba hablando con él hasta la madrugada. Si yo proponía salir a cenar, decía que no quería dejarlo solo. Si planeábamos visitar a unos amigos, preguntaba si podíamos llevarlo. Al principio lo entendí. Mi hijo estaba atravesando por una etapa difícil. Pero pasaron las semanas y él seguía sin buscar empleo, se levantaba tarde, pasaba horas viendo la televisión y por las noches salía sin explicar a dónde iba. Cuando yo le reclamaba, mi esposa se ponía de su lado. Ay, Dios mío. Con el paso del tiempo comencé a sentir que sobraba en mi propia casa. Ellos tenían conversaciones privadas, bromas que yo no comprendía y planes en los que parecía no estar incluido. En ocasiones entraba a la cocina y dejaban de hablar inmediatamente. Otras veces los encontraba viendo una película, sentados demasiado cerca, pero me obligaba a pensar que era normal. Después de todo, ella lo había criado. Pues sí. Ujú. La primera escena que realmente me perturbó fue un día que regresé temprano del trabajo. Al entrar escuché risas en la cocina. Mi esposa estaba de pie frente a mi hijo, arreglándole el cuello de la camisa. Él tenía las manos colocadas sobre la cintura de ella. Cuando me vieron, se separaron con demasiada rapidez. Esa noche le pregunté a mi esposa por qué él la estaba agarrando de esa manera, y se enfureció. Me dijo que yo estaba enfermo por imaginar algo indecente entre una madre y su hijo. Me recordó que ella lo había criado y me hizo sentir avergonzado, por mal pensado. Pues sí, es que si te pones a pensar, poniendo el tema de la historia al lado, pues sí, Ajá. hace sentido lo que ella está diciendo. Sí, pero yo creo que él empezó a ver cositas que ya como que... Y aparte si hay a un hombre celoso también. Pues sí, pero No importa quién sea, si es tu hijo, ¿cómo? si es tu... No sé. No sabemos. Bueno, o sea, hay que estar en el papel para cuando uno ve, Sí, sentir tu reacción. sí. Entonces, bueno, él nos está dando como que el contexto de cómo empezó. O sea, sí, así empiezan poco a poquito. Pues ya. Durante varios días intenté convencerme de que había exagerado, pero mi mente seguía diciéndome que algo no estaba bien. Mi esposa comenzó a esconder el teléfono. Antes lo dejaba sobre cualquier mesa, ahora lo llevaba incluso al baño. Cambió la contraseña y desactivó las notificaciones para que no aparecieran en la pantalla. También comenzó... Ya esos son cositas que uno va. Por eso, detallitos. Pero yo me imagino que él no está pensando que es su hijo en este momento. Ajá. Sí, A lo sí, nada mejor más ella está viendo está cositas que pensando, no le están gustando. Exacto. Y entre ellas está lo del cómo se tratan y también lo del teléfono es otra cosa. O sea, ya empezó a ver cosita aquí. O sea, él ya empezó a tener cositas. Sí. Se le está metiendo un... Diablito. También comenzó a arreglarse más, probó ropa nueva, vio su cabello y empezó a hacer ejercicio. Chinga. Yo pensé que lo hacía por ella misma o que tal vez quería recuperar nuestra relación. Una noche reservé una mesa en un restaurante para sorprenderla.
Cuando se lo conté, me dijo que no podía salir porque mi hijo estaba deprimido. O sea, ¿cómo le rechazas una cena en un restaurante a tu esposo? Y Por después, quedarte a cuidar a tu hijo de eh, 20 y tantos años. ya tiene 23. Sí, pues no, pues está cañón. Me cansé. Le dije que nuestro matrimonio también necesitaba atención y que no entendía por qué ahora todo tenía que girar alrededor de él. Pues Pues sí. sí, es que ahí empieza la cosa. Me miró con enojo, discutimos mucho y ella terminó durmiendo en otra habitación. Una madrugada desperté y noté que no estaba en la cama. Bajé las escaleras y vi una luz encendida en el patio. Me acerqué sin hacer ruido. Mi esposa y mi hijo estaban sentados juntos bajo una manta. Ella tenía la cabeza recostada sobre su pecho y él acariciaba su cabello lentamente. Sentí un escalofrío. O sea, es que imagínate tú ver a tu Sigue. mujer ahí con tu hija, Sigue, su hijastro. Sigue con la historia. Imagínenselo, señores. Ay, no, qué horror. No los enfrenté. Me quedé observando unos segundos y después regresé al dormitorio. A la mañana siguiente le pregunté dónde había estado en la noche. Y me mintió, diciéndome que solo había bajado por agua. Ella no sabía que yo los había visto, y esa mentira fue la confirmación que yo necesitaba. Comencé a revisar los estados de cuenta y los registros telefónicos. Descubrí gastos en restaurantes y tiendas que mi esposa nunca había mencionado. También vi pagos hechos en lugares alejados de nuestra casa, en días en que supuestamente ella no había salido. Durante varios días no pude pensar en otra cosa. Me levantaba con la sospecha metida en la cabeza. Trabajaba con ella y regresaba a casa sintiendo que estaba entrando a un lugar donde todos sabían algo menos yo. Ya no podía confiar en ninguna explicación. Mi esposa escondía el teléfono. Mi hijo evitaba mirarme cuando los encontraba juntos y los dos se quedaban en silencio cada vez que yo entraba inesperadamente a una habitación. Yo sabía que algo estaba pasando, pero necesitaba descubrirlo con mis propios ojos. No quería volver a enfrentarlo solamente con dudas para que ella terminara llorando, haciéndose la ofendida y acusándome de tener una mente enferma. Sí, es lo que hacen, ¿no? Se ponen a la defensiva. Y te atacan a ti ahora diciéndote que tú eres el enfermo, el que estás teniendo malos pensamientos. Sí, mientras ella está haciendo todas las ¿Quién sabe qué estupideces, cosas? pero o sea, ella ya no está ni disimulando, ¿sabes? Ella Sí. está gastando el dinero de la cuenta y todo eso está registrado, ¿está bien? Necesitaba pruebas, necesitaba saber hasta dónde llegaba aquella traición que me estaba quebrando por dentro. Me pasaba las noches buscando diferentes formas de cacharlos. Pensé en seguir a mi esposa cuando saliera, revisar su teléfono mientras dormía o regresar temprano del trabajo sin avisar. También pensé en preguntarle directamente a mi hijo, pero ya no confiaba en ninguno de los dos. Como no le van a decir. Sí, imagínate que ¿me estás engañando con mi esposa? Sí. No, sí, pa. Sí, estamos haciendo cosas. Sí. No, pues no. Sentía que si los confrontaba antes de tener pruebas, se pondrían de acuerdo para inventar una historia y hacerme sentir culpable otra vez. Me estaba quebrando la cabeza. Dejé de dormir bien, comencé a cometer errores en el trabajo y más de una vez tuve que estacionarme a un lado de la carretera porque la incertidumbre no me dejaba respirar. Es que así pasa cuando sientes que que tu pareja te está engañando. Uy, no, o sea, la cabeza la tienes y los nervios vueltos un 8, te haces unas cosas mentales terribles, no puedes dormir, no comes bien, no estás a gusto, todo el tiempo tu cabeza está pensando y pensando y pensando en cosas horribles. Es horrible, es horrible. ¿Tú lo has sentido? No. Ay, qué bueno, te felicito, muy bien. Pero voy a Muy instalar bien. las cámaras como quiera. Finalmente decidí colocar algunas cámaras escondidas dentro de mi casa. Me dolió hacerlo porque aquella era mi familia. Mientras instalaba cada cámara, sentía vergüenza de mí mismo. Pensaba que quizá estaba perdiendo la razón, que tal vez mis celos me estaban convirtiendo en alguien que nunca había querido ser. ¿Cómo eso es tan extraño, no? Sabiendo que él no tiene ninguna culpa aquí todavía, él se está sintiendo culpable. Pues sí, porque también como tú no te atreverías a hacer eso con una hijastra, a lo mejor tu conciencia dices, no, es que eso no es posible. ¿Cómo estoy teniendo esos malos pensamientos yo acerca de mi hijo con su mamá, su madrastra? O sea, como tú eres o sea, tú no tienes sí, o sea, que tú no te atreverías a hacerlo, No pues tienes piensas esa que a las malicia, demás, sí, no sí. tienes esa malicia. Entonces, cuando estás pensando que ellos lo están haciendo, pero también tú dices, puta, o sea, estoy mal por estar pensando eso. O sea, sí te viene una culpa así. Increíble. Está cañón.
Pero después recordaba sus miradas, las mentiras de mi esposa y aquella madrugada en que la vi recostada sobre su pecho de mi hijo. Necesitaba conocer la verdad, aunque esa verdad terminara destruyéndome. Coloqué una cámara en la sala, otra en la cocina y una más apuntando hacia el pasillo que llevaba a nuestra habitación. Durante los primeros días no pasó nada fuera de lo normal. Los veía preparando comida, conversando o mirando televisión. Mi esposa seguía atendiéndolo como si todavía fuera un muchacho indefenso. Por momentos llegué a pensar que había exagerado, que mi cansancio me estaba haciendo confundir el cariño de una madre con algo diferente. Estuve a punto de quitar las cámaras y pedirles perdón a los dos, imagínate. Después de eso, por algunos días no revisé las grabaciones porque estaba saturado de trabajo, pero un día entré y apareció la primera escena que me dejó en shock. Cuéntame. Híjole. Bueno, aquí los dejamos. Va a haber una segunda parte de la historia. No es cierto. Vamos a seguir. ¿Cómo los cachó? ¿Cómo los cachó? A ver, vamos. Dice, mi esposa estaba sentada en la sala viendo televisión. Mi hijo llegó, se sentó junto a ella y comenzó a contarle algo. Era algo sin importancia, pero vi cómo ella le acariciaba el rostro. Al principio quise convencerme de que era un gesto maternal. Después, él tomó su mano y le besó la palma lentamente. Ella sonrió, miró hacia el pasillo para asegurarse de que nadie estuviera cerca y se inclinó sobre él. No se besaron en la boca en ese momento, pero la forma en que se miraron no dejaba lugar a dudas. No era la mirada de una madre hacia el hombre que había criado, era la mirada de una mujer enamorada. Wow. No. Pero no ha pasado nada. No, pero si ves esa escena así, no, o sea, es que no sé. Tuve que detener el video. Sentía el corazón golpeándome con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme. Me decía a mí mismo que no sacara conclusiones, que todavía existía otra explicación. Pero dentro de mí ya sabía la verdad. Seguí revisando las grabaciones. En otro video aparecían en la cocina. Mi esposa estaba lavando unos platos cuando mi hijo se acercó por detrás y la abrazó de la cintura. Ella soltó una risa nerviosa, pero no se apartó. Colocó sus manos sobre las de él y apoyó la cabeza contra su pecho. Permanecieron así durante varios minutos. Después ella volteó, le tocó el rostro y le dijo que tenían que tener cuidado porque yo estaba comenzando a sospechar. O sea, el comentario fue lo que... Uh-huh. Mi hijo respondió que estaba cansado de esconderse. Ella le dijo que debía tener paciencia, que todavía no encontraba la manera de hablar conmigo y que todo podía salirse de control. ¿Y qué le va a decir? Híjole. En ese momento sentí que se me revolvía el estómago, porque mientras yo salía todos los días a trabajar, ellos aprovechaban mi ausencia para vivir una relación dentro de la casa que yo mantenía. La tercera grabación fue todavía peor. Estaban sentados en el sofá muy juntos. Mi esposa tenía las piernas sobre las de mi hijo, mientras él se las acariciaba. Después de unos minutos, comenzaron a besarse. No. Vi como mi hijo la tomó de la nuca. Te quedaste pasmado. Lo que quiere que sigas. Vi como mi hijo la tomó de la nuca y la acercó más hacia él. Yo me quedé mirando la pantalla sin poder moverme. Sentí que la sangre se me iba del cuerpo. Me temblaban las manos, me faltaba el aire y una presión terrible comenzó a apretarme el pecho. No podía comprender cómo la mujer que me había ayudado a criar a mi hijo podía tocarlo de esa forma. Es una mamá. En mi cabeza aparecían imágenes de él cuando era niño. Ella llevándolo de la mano a la escuela, curándole las heridas, preparándole la comida y abrazándolo cuando tenía miedo. Ahora esa mujer lo besaba apasionadamente a escondidas mientras yo trabajaba. Pero cuando lo pone con esa palabra... Qué terrible. Pues es que así fue. O sea, está terrible. Pero es un besito. ¿Qué más? Mira, imagínate a tu mujer con uno de tus hijos. No, pero sigue. Y Dios mío. Pero todavía faltaba lo peor. Revisé una grabación que había sido registrada durante la mañana. Mi esposa y mi hijo aparecieron caminando por el pasillo tomados de la mano. Comenzaron a besarse y entraron a mi habitación. Ay, no, ya me está dando hasta náusea esta historia. ¿Qué? Ay, no. ¡Qué asco! Es la mamá. Madrastra. Peor la mamá. Imagínate si fuera la mamá.
Nada. Ay, no. A la habitación donde mi esposa y yo habíamos dormido durante años. La cámara solamente grababa el pasillo, pero no necesitaba ver lo que ocurría detrás de aquella puerta para entenderlo. Permanecieron ahí durante casi una hora. Cuando salieron, mi esposa se acomodaba el cabello y mi hijo terminaba de ponerse una playera. Se siguieron besando por toda la casa. No pude seguir viendo. Sentí un temblor extraño en mi cuerpo. No puedo expresar si era de rabia, dolor, frustración o desilusión. Después me quedé sentado en el piso, abrazándome las piernas y tratando de respirar. Nunca había sentido un horror semejante. Era rabia, vergüenza, asco y dolor al mismo tiempo. Quería destruir la pantalla, arrancar las cámaras y quemar aquella cama. También quería llegar a la casa y enfrentarlos, pero sabía que si lo hacía en ese momento podía perder completamente el control. Eso, ¿sabe qué? Eso es muy maduro, ¿sabe? Sí. El aguantarse así, decir, voy a enfriarme antes de... Eso es muy maduro. Sí. En ese momento recibí la llamada de mi hermano, al que más confianza le tengo, y no pude ocultar lo que estaba pasando. Tuve que decirle y pedirle ayuda porque de verdad sentía que me daba un infarto o algo parecido. Llegó rápido a recogerme al trabajo. Trató de llevarme al doctor, pero yo no quise porque al hablar con él empecé a tranquilizarme de alguna forma. Nos fuimos a su departamento y ahí me quedé unas horas hablando con él. Me convenció de no hacer una locura, pero también podía ver su rabia. No me preguntes cómo ni por qué, pero durante varios días fingí no saber nada. Quería planear bien cómo enfrentarlos y esa fue la parte más difícil. Me sentaba con ellos a cenar y escuchaba sus mentiras. Está loco. Dormir junto a ella era insoportable. No. Cada vez que se acercaba yo sentía un rechazo. Pensaba que aquellas mismas manos habían recorrido el cuerpo de mi hijo. Wow, sí, está cañón. Cuando me preguntaba qué me pasaba, le respondía que estaba cansado. De verdad yo no podía creer cómo era capaz de acostarse junto a mí después de traicionarme en nuestra propia cama y dormir como si nada hubiera ocurrido. Está cañón. Pues como cualquier otro infiel que se acuesta con por allá, tiene sus affairs y viene a acostarse a la cama con la mujer y ellos como si nada. Igual lo está haciendo la mujer. Está siendo muy descarada. Pues es lo que hacen los infieles. Esta se está llevando al chamaquito hasta la cama de ellos. Imagínate. Entonces decidí atraparlos. Una mañana les dije que tendría que salir de la ciudad por un trabajo y que regresaría hasta el día siguiente. Preparé una maleta, la subí a la camioneta y me despedí de ellos como si todo fuera normal. Conduje durante casi una hora y después me estacioné lejos de la casa. Desde ahí comencé a revisar las cámaras en tiempo real. ¿Pero por qué se fue tan lejos? Al principio no ocurrió nada. Mi esposa limpió la cocina y mi hijo permaneció en su habitación. Pasó un tiempo. Comencé a pensar que quizá no intentaría nada ese día. Pero después de... ¿Cómo chingados? No. ¿Cómo no? Si están en pleno... Ay, no. ¿Y están solitos ahora? Sí, claro. Que él está... Sí. Pero después mi hijo apareció en la sala. Se acercó a mi esposa y la abrazó. Comenzaron a besarse. No esperaron demasiado. Caminaron juntos hacia el pasillo y entraron a mi habitación. No manches. Ay, no. Yo ya estaba más cerca de la casa. Arranqué la camioneta y regresé a toda velocidad. No recuerdo casi nada del camino, solo recuerdo que apretaba el volante y repetía que debía controlarme. Sentía la cara caliente y el corazón acelerado. Yo no sé por qué carajo se fue tan lejos. No, pero ya se había acercado, dijo, ¿sí? Que ya estaba más cerca. Es una pinche hora, yo hubiera ido ahí a la esquina de la calle. Una parte de mí deseaba que hubieran salido de la habitación antes de que yo llegara. Otra necesitaba atraparlos para que jamás pudieran volver a decirme que todo estaba en mi cabeza. Pues sí, pero ahí están las cámaras. Ahí están las cámaras. Entré sin hacer ruido. Caminé hacia el pasillo y abrí la puerta de golpe. Los encontré teniendo relaciones en mi propia cama. Madre. Uy, no. Durante unos segundos nadie se movió. Mi esposa se quedó pálida y se cubrió rápidamente. Mi hijo se levantó tratando de vestirse. Ella comenzó a gritar mi nombre y a pedirme que me calmara. Yo no podía calmarme. Sentí como si toda la rabia acumulada durante semanas hubiera explotado dentro de mí. Les grité que salieran de mi cama, que salieran de mi casa y que no se atrevieran a pronunciar mi nombre. Tomé una lámpara y la arrojé contra la pared. El vidrio se rompió y mi esposa comenzó a llorar. Mi hijo se colocó frente a ella tratando de cubrirla pensando que la iba a golpear.
Lo empujé para apartarlo. Él me devolvió el empujón y nos agarramos a golpes junto a la cama. Le gritaba que era un traidor, un malparido, que yo había trabajado toda mi vida para darle un hogar y que me había pagado acostándose con mi esposa. Él me gritó que yo nunca había sido un verdadero padre. Y en realidad todas las palabras que salieron de nuestras bocas en ese momento solo eran para herirnos Pues sí. uno al otro. Mi esposa se colocó entre los dos. Yo creí que intentaría separarnos para evitar que mi hijo me lastimara, pero se puso delante de él para defenderlo. Claro. Y me gritó que no lo lastimara, Siempre que él ha no sido tenía así. la culpa. Ujú. Siempre ha sido así. Me quedé mirándola. Todavía recuerdo su rostro, su voz y la forma en que protegía a mi hijo de mí. Acababa de encontrarlos juntos en nuestra propia cama y aún así lo defendía. Híjole. Recuerdo que yo solo le gritaba maldiciones y le repetía que ella lo crió y le llamaba mamá. Le dije que estaba enferma, que eran una basura los dos. Ella bajó la mirada por un momento. No sabía qué decirme ni cómo justificarse, pero después tomó a mi hijo de la mano y como pudieron salieron de la habitación. Hasta la salida descarada. Híjole. Le pregunté desde cuándo se acostaban. Mi esposa dijo que no era el momento para hablar, pero yo le exigí la verdad. Mi hijo terminó confesando que llevaban varios meses juntos y que estaban enamorados. No podía creer que utilizara esa palabra como si estuviera hablando de una relación normal. Ese día lo recuerdo como el peor día de mi vida. Peleamos, gritamos y nos insultamos y terminé echándolos de mi casa. Mi esposa empacó algunas cosas en una maleta, se quitó el anillo y lo dejó sobre la mesa. Así es. Al llegar a la puerta, mi esposa volteó hacia mí y me pidió que no mostrara las grabaciones a nadie. Después los dos salieron juntos de mi casa. Pero como ella sabía que habían grabaciones y nunca se mencionó. Pues dentro de la discusión se han de haber gritado de todo. No creas que nos van a decir exactamente palabra por palabra lo que se dijeron. Y este señor fue el que te mandó la historia. Claro. Dile que comparta ¿Que comparta qué? los videos. Ay, Dios mío. Cerré la puerta por dentro. Regresé al dormitorio y miré la cama. No pude acercarme. Sentía que todo estaba sucio. Arranqué las sábanas, las metí en bolsas y saqué el colchón de la habitación. Durante varias semanas dormí en el sofá porque cada vez que entraba a ese cuarto volvía a verlos. Hay que vender la casa. El matrimonio se destruyó esa misma tarde. No hubo terapia ni reconciliación. Mi esposa no estaba dispuesta a terminar su relación con mi hijo. Pocos días después me pidió el divorcio. Cuando la familia se enteró, todo se convirtió en un escándalo. Claro. La mayoría dejó de hablarles. Durante meses me pregunté si realmente la relación había comenzado cuando él ya era adulto. Cada fotografía de ellos durante la adolescencia comenzó a perturbarme. Cada abrazo, cada viaje y cada momento que antes me parecía familiar se convirtió en una duda. El divorcio fue rápido porque ella no luchó por la casa. Solo pidió una parte de nuestros ahorros y algunas pertenencias. Mi relación con mi hijo quedó completamente rota. Pues sí. Pasó mucho tiempo y en algún momento recibí mensajes de él diciendo que me amaba, que yo siempre sería su padre y que algún día esperaba que pudiéramos hablar. Yo no podía escuchar su voz sin recordar el daño que me causaron y las imágenes en mi mente. Sé que se fueron a vivir juntos, se mudaron a otra ciudad y comenzaron una vida como pareja. He sabido que cuentan su historia como un amor prohibido que tuvo que enfrentarse al rechazo de todos. En esa versión nunca mencionan las mentiras, las cámaras, las noches escondidas ni la forma en que los encontré en mi propia cama. Ellos dicen que tuvieron el valor de luchar por lo que sentían. Yo sé que tuvieron muchas oportunidades para hacer las cosas de otra manera. Yo me quedé viviendo en la casa donde habíamos sido una familia. Cambié los muebles del dormitorio, pinté las paredes y tiré la cama. También tiré todo lo que me recordaba a ellos. Pues sí. Tal vez algún día pueda perdonarlos para dejar de vivir con tanto coraje, pero sé que nuestra relación jamás volverá a ser la misma. Hay traiciones que uno puede superar con el tiempo, pero hay otras que destruyen para siempre la forma en que uno mira a las personas que más amó. Sí, y esa es una de Fin. ellas. Sí. Sí está cañón. No, imagínate. Yo hubiera vendido la casa. Qué traición tan grande. Yo no me hubiera podido quedar en la casa. Bueno, pero es que no para todos es tan fácil estar vendiendo casa. Hay gente que no está en esas posibilidades. No sé qué, de verdad que qué traición tan grande la de estos dos seres, no sé cómo llamarles. O sea, no puedo imaginar el dolor tan grande y el daño que causaron con todo esto. Sí. Está terrible.
O sea, ¿cómo lastimas a alguien así tan terrible? O sea, es tu papá. No, y es tu esposo. Y siguieron la relación, ¿me entiendes? Y siguieron la relación. Pues no sé, se han de haber enamorado, han de haber, no sé, pero de verdad que no, yo no puedo entender esto. Aquí yo siento que no hay nada que justifique un acto tan aberrante, tan aberrante. O sea, el papá solo trabajaba, estuvo ahí con... Sí, suena que trabajó demasiado. Trabajó demasiado y a pesar de todo, la primera, o sea, la mamá real, verdadera del niño los abandonó. Y él se quedó con el hijo, o sea, lo cuidó y lo sostuvo durante toda su vida. Sí, ¿Y parece que cómo no le le faltó pagas nada. a tu papá De esa de manera. esa manera? Sí. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a meterte con su esposa? Tanta pinche vecina. Tanta vecina, tanta mujer, tanta cosa que hay por allá afuera. ¿Por qué con la misma familia? ¿No? O sea, pero ya estas historias ya no, cada vez me sorprenden menos, porque de verdad que he escuchado tanta barbaridad que hacen allá afuera la gente, que está cañón. O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿No? El colmo hubiera sido que hubieran hecho un trío. Ay, no, dejemos fuera este comentario porque de verdad que está terrible. Y la verdad, una mujer que se atreve a tal barbaridad tiene que estar muy confundida emocionalmente, ¿no? Como para terminar enamorándose del muchacho que crió como si fuera su hijo. O sea, esta señora sí debe de estar muy mal de la cabecita. Porque o sea, ¿cómo te metes emocionalmente con el niño que viste crecer, que criaste? Y la adulta. Que cuidaste, que le diste de comer, que lo llevaste al doctor, que lo llevabas a la escuela, que lo ayudabas con sus tareas, que era como tu hijo. O sea, lo criaste como si fuera tu hijo desde niño chiquito, desde los 8 años por lo menos. O sea, ¿cómo te enamoras de un niño así? O sea, sí tiene que estar muy enfermita. Tiene que estar muy enfermita una mujer que se atreve a hacer esto. O sea, necesita terapia urgente esta señora y necesita acomodar su cabeza, su mente o algo, porque de verdad que para llegar a hacer eso, o sea, está tremendo. Es una cosa tan horrible. O sea, yo no entiendo de verdad. No entiendo de verdad. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan de esta historia tan horrible? O sea, imagínate. Coméntenos aquí qué piensan, si alguien más ha pasado por eso. Yo de verdad que deseo que este señor pueda sanar su alma, porque me imagino que debe estar muy lastimado, Sí. muy lastimado. Ya no se casa. Ojalá que sane su alma, que pueda, no sé, que se pueda ayudar, que componga un poquito su vida con la mejor, con paz, que viva con paz, con tranquilidad. O sea, que está muy difícil, pero que sane su alma para que pueda vivir un poquito en paz. Pues sí. Porque de verdad que ese dolor tan grande que le causaron no va a ser nada fácil nunca lo va a olvidar para empezar. No. Eso no se olvida, pero hay que tratar de sanarlo. Él dijo algo Tratar de importante sanarlo. también ahí al final, ¿sabe? El tratar de perdonar, no que olvide, pero que perdone porque si no... Vivir para no estar viviendo con rabia, dijo. Exacto. Eso a veces mata. Mata y enferma. No te deja vivir tranquilo, ¿sabes? Ojalá que perdone para que él sobrepase esa etapa. Yo sé que está difícil, pero... Sí. Sí, tienes un punto ahí, sí es cierto. O sea, y él mismo, sí es cierto, él mismo lo dijo al final. Espero algún día poder perdonarlos para poder vivir sin esta rabia que tengo encima y para poder vivir en paz. Porque sí es cierto, o sea, ¿cómo te quitas eso de encima? Tiene que pasar mucho tiempo. Y tienes tú que con tu mente solito ir tratando de perdonar por tu bienestar personal, porque ya ellos pues ya están por allá haciendo su vida y solamente allá se juzgarán en otros lados o no sé qué pasará con ellos, ¿no? Pero sí está muy terrible. Sí. Está muy terrible, le va a costar mucho trabajo, pero esperemos que lo logre. Esperemos que lo logre, que logre perdonar y estar en paz con él mismo, porque sí es cierto. El tener rabia y rencor en tu corazón, en tu ser adentro, eso te enferma a ti, no al que le estás teniendo no el que te lo causó, ¿me entiendes? Y eso es lo más triste y lo más que debemos de aprender nosotros, no vivir con rabia y tratar de perdonar a la gente para que pues uno solito no se dañe por dentro, no se enferme, no sé, porque eso está malísimo, pero bueno, qué terrible situación, esperemos que todo mejore y que no haya tantos casos como estos. Y
yo aquí ya me despido de este episodio. Gracias por acompañarme una vez más en Tu Historia en mi Voz. Y si te gustó la historia, por favor, suscríbete a mis redes sociales y dales like para que así podamos seguir creciendo esta bonita comunidad. Les repito, suscribirse es totalmente gratis y vean las historias completas porque eso es lo que nos ayuda muchísimo para crecer esta bonita comunidad. Y si quieres que tu historia sea un capítulo más, comenta aquí abajo Tu Historia en mi Voz o envíame un correo electrónico a Tu Historia en mi Voz oficial, porque aquí tenemos un espacio para ti, para todos ustedes. Yo soy Lady Diana y nos vemos hasta la próxima. Bye.